Las enseñanzas de Joyce Meyer y la historia de su vida han servido de fuente de inspiración para personas de todo el mundo, convirtiéndola en un faro de esperanza para millones de personas. Por otra parte, las circunstancias han ido cambiando entre bastidores. En el transcurso de los últimos años, el ministerio de Joyce Meyer ha experimentado una serie de transformaciones, y sus seguidores sienten curiosidad por lo que depara el futuro a esta destacada líder. ¿Es usted de la opinión de que ella dio un paso atrás por razones personales? ¿O cree usted que ella está comenzando un nuevo viaje? Por favor, comente, 1. A continuación si usted cree que ella está tomando un descanso. Y, 2. Si usted cree que ella tiene planes importantes para el futuro. La pregunta es qué ocurrió exactamente con Joyce Meyer. Por favor, siga mirando mientras investigamos en este video. Alteraciones en el ministerio de Joyce Meyer. Joyce Meyer y Dave Meyer fundaron Joyce Meyer Ministries en 1985, tras su salida de Life Christian. Su objetivo era establecer vida en la palabra como un ministerio sin ánimo de lucro, a través de diversos medios, como conferencias, emisiones de radio y presentaciones de televisión. El ministerio ha tenido éxito a lo largo de muchos años. Siempre que se le ha preguntado por sus objetivos para hacer crecer su ministerio, nunca ha tenido reparos en compartirlos. Volvió a nacer cuando tenía 9 años, pero no fue hasta 1976 cuando oyó que Dios la llamaba por su nombre cuando iba de camino al trabajo y rezaba furiosamente. En ese momento se dio cuenta de que estaba destinada a ser predicadora. Cuando Joyce se hizo miembro de la Iglesia Luterana de Nuestro Salvador en St. Louis, ella estaba en el proceso de dar una lección bíblica en un restaurante en el vecindario. Después de eso, se comprometió con el Life Christian Center, que es una iglesia en Fenton. Al cabo de unos años, fue elevada al cargo de pastora asistente. Gracias a su notoriedad como maestra de la Biblia, la iglesia adquirió una gran popularidad. Comenzó su programa de radio, que duraba 15 minutos, en una emisora de St. Louis. Tras dejar su cargo de pastora adjunta en 1985, lanzó su ministerio, llamado Life in the Word, Vida en la Palabra. Además, desde el principio empezó a emitir su programa de radio en otras emisoras de las ciudades de Kansas City y Chicago. A continuación, su marido sugirió que iniciaran un ministerio televisivo que se conocería como Vida en la Palabra en el año 1993. Incluso en este mismo momento, su programa, Disfrutando de la Vida Cotidiana, sigue emitiéndose. En 2002, Hatchepot Group le pagó más de $10 millones por los derechos de sus libros publicados de forma independiente. Además, la revista Times la incluyó entre los 25 evangélicos más influyentes de Estados Unidos. Se hizo muy conocida y atrajo a un gran número de mujeres a la conferencia anual que organizaba en St. Louis. Además, Joyce Meyer lanzó Hand of Hope, la rama misionera de su ministerio, que ofrecía programas de divulgación, ayuda médica y alimentos a los necesitados. Gracias a sus enseñanzas, pudo ayudar a millones de personas a sanar y satisfacer sus necesidades, y se hizo muy conocida en las comunidades cristianas. Las enseñanzas que impartió calaron hondo en el público al hablar del poder sanador de Dios y de sus propias experiencias personales de abusos en el pasado. A lo largo de varias décadas, Joyce Meyer estableció un ministerio masivo que se extiende por todo el mundo. Recientes descubrimientos, por otro lado, indican que hay presiones en su ministerio, lo que sugiere que los problemas surgieron como resultado de presiones personales u operativas. Como una de las señales, ha habido una disminución perceptible en el número de eventos en vivo y apariciones públicas. Sus conferencias y charlas en directo, que fueron la piedra angular del ministerio de Joyce Meyer en el pasado, atraían a grandes multitudes deseosas de escuchar sus enseñanzas. Por otro lado, el número de estos eventos ha disminuido, sobre todo porque casi todas sus presentaciones en directo han sido sustituidas por sesiones pregrabadas. Los retos que ha tenido el ministerio para superar las limitaciones logísticas y preservar los recursos han permitido llevar a cabo este cambio. Otro indicador de la carga que pesa sobre el ministerio es el hecho de que el ministerio de Joyce Meyer ya no se emite por televisión. En el pasado, el reverendo Larry Rice, afiliado al New Life Evangelistic Center, era el propietario de la emisora cristiana KNLC en St. Louis, que era el lugar donde se emitía su programa de televisión. Se puso fin a la programación de Meyer, quien afirmó que el motivo era su lujoso modo de vida. Como creía que sus enseñanzas con frecuencia iban más allá de lo que se encontraba en la Biblia, decidió cancelar el programa. Además,
El ministerio de Joyce Meyer se ha visto afectado como consecuencia de la reducción de las actividades que se llevan a cabo en el extranjero, así como por el aterrizaje del jet privado, debido al hecho de que era acusada regularmente de utilizar su propio jet para fines personales. Se vio envuelta en una serie de controversias que rodeaban sus gastos extravagantes. Joyce Meyer solía viajar mucho para apoyar la difusión mundial de su ministerio. Esto le permitía interactuar con audiencias de todo el mundo. Sin embargo, la amplitud de estos proyectos se ha reducido, y muchas personas se preguntan si ello se debe a que existen límites financieros, como muestra de un esfuerzo por mantener el alcance y al mismo tiempo hacer concesiones. El ministerio ha cambiado su enfoque en las redes sociales para incluir mensajes pregrabados y dichos inspiradores. A pesar de que estas alteraciones proporcionan una presencia continua, no son capaces de proporcionar interacciones en tiempo real, energía o una conexión personal. Meyer parece haber observado un cambio tanto en su grado de participación como en su nivel de energía. En los compromisos para hablar, se ha visto que sus niveles de energía se han alterado, y el tiempo que tarda en recuperarse entre compromisos ha disminuido en consecuencia. Es posible que estos indicios apunten a problemas de salud, a los efectos acumulados de décadas de servicio en el ministerio o al proceso natural de envejecimiento natural. Sin embargo, si te interesa el futuro de Joyce Meyer, debes saber que va más allá de su ministerio. Además, ha estado lidiando con problemas tanto en el ámbito operativo como en el presupuestario. Retos que afectan tanto a las operaciones como a las finanzas. A lo largo de mucho tiempo, los ministerios Joyce Meyer han sido reconocidos como una de las organizaciones más conocidas en el campo del ministerio cristiano. A pesar de ello, el ministerio ha tenido una serie de retos operativos y financieros a lo largo de su existencia, sobre todo como consecuencia del aumento de los gastos corrientes y de un mayor escrutinio por parte del público. Durante la investigación sobre el uso indebido de dinero que llevó a cabo el Senado entre 2007 y 2011, presidida por el senador Chuck Grassley, se revisó el ministerio. Hubo informes de gastos extravagantes, como un jet Gulfstream que costó $10 millones y una mesa que costó $43,000, que dieron lugar a estas críticas. Se la acusó regularmente de llevar un estilo de vida fastuoso, lo que resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que la motivación de su ministerio era ayudar a otras personas. A pesar de que la investigación del Senado seguía su curso, el ministerio ya se enfrentaba a una serie de retos y cuestionamientos, sobre todo por el hecho de que era rica y llevaba un estilo de vida acomodado. Un artículo publicado en 2003 afirma que la organización ha ofrecido apoyo financiero para artículos de lujo como la casa de Joyce, valorada en $2 millones, así como otras residencias para sus 4 hijos. También compró un Mercedes gris plateado para su marido, que le costó un total de $107,000. Se calcula que la sede del ministerio, que costó $20 millones, incluía obras de arte y mobiliario de gran valor por valor de $5,7 millones. Como consecuencia de ello, las organizaciones de vigilancia exigieron que el Servicio de Impuestos Internos llevara a cabo una investigación. Como respuesta, los ministerios Joyce Meyer pusieron en marcha medidas que impulsaran la transparencia de su situación financiera, con el fin de reducir sus ingresos anuales a $250,000. Reorganizó la ventaja financiera que había obtenido de las ventas de libros, para justificar sus hábitos de gasto y la política financiera de la organización. Declaró: no hay necesidad de que nos disculpemos por ser bendecidos. La gestión de un ministerio masivo que emplea a más de 1,000 personas y está disperso por 38 países presenta una serie de retos. Las primas anuales de los seguros han superado los $2 millones, lo que ha supuesto grandes desembolsos en costes operativos y administrativos. El amplio alcance de las operaciones de la organización en todo el mundo y sus programas de divulgación requieren importantes recursos financieros, que se hacen aún más difíciles por las continuas críticas a sus técnicas financieras. Los métodos financieros de la organización son objeto de críticas desde hace tiempo. Existe la posibilidad de que los motivos de la reciente inmovilización del avión privado del ministerio estén relacionados con los esfuerzos por recortar gastos y hacer frente a la opinión pública, la fluctuación de los importes de las donaciones y los mayores costes asociados al mantenimiento de las operaciones en el extranjero contribuyen a la tensión adicional que se está experimentando. Joyce Meyer siempre ha defendido las prácticas financieras de su ministerio, subrayando el valor de vivir una vida libre de deudas y los beneficios que conlleva tener mucho dinero.
La perspectiva de Meyer arroja luz sobre un debate más amplio que tiene lugar en la comunidad cristiana sobre la mayordomía y la riqueza. En su opinión, a los predicadores se les suele exigir un nivel de exigencia diferente y se les culpa de su éxito financiero, que sería elogiado en otros sectores. También afirma que los predicadores son blanco habitual de críticas. Meyer ha respondido a las críticas con humildad, señalando que sus enseñanzas anteriores, basadas en la riqueza, necesitaban ser reevaluadas. Ha declarado que está reevaluando sus creencias. Este reconocimiento demuestra un compromiso con la responsabilidad y el progreso, ya que demuestra un esfuerzo por alinear las operaciones financieras de su ministerio con el objetivo espiritual que pretende alcanzar. Joyce Meyer Ministries ha sido capaz de mantener una presencia considerable en todo el mundo adaptándose a las críticas y aumentando los gastos, a pesar de que la organización se ha enfrentado a importantes retos organizativos y financieros. Algunas preocupaciones se han aliviado gracias a las respuestas de la organización a las críticas, que han incluido una mayor transparencia y que Meyer reciba una cantidad menor de dinero para sus gastos personales. Pero el ministerio sigue teniendo que encontrar la manera de lograr un cuidadoso equilibrio entre las diversas actividades que lleva a cabo, las opiniones del público y la estabilidad financiera a largo plazo de la organización. Aunque los puntos de vista y las técnicas de Meyer evolucionen constantemente, la tenacidad y la devoción del ministerio a su objetivo seguirán siendo importantes para que el ministerio pueda tener una influencia duradera. En el año 2011, el ministerio Joyce Meyer se enfrentó a otro desafío en forma de demanda, que fue presentada por homicidio culposo. Christopher Coleman, que era el jefe de seguridad de su ministerio, fue detenido como sospechoso de asesinato en 2009, cuando se descubrieron los restos de su esposa, Sherry Coleman, y de sus 2 hijos en su residencia. Los 3 murieron estrangulados. A raíz de ello, el ministerio se vio envuelto en un escandaloso escándalo. Christopher Coleman fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado en 2011 tras un largo juicio. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas por cada una de las acusaciones. El fiscal, Chris Reis, declaró que las muertes formaban parte de un alejamiento premeditado de su esposa por un hombre con el que mantenía una aventura. Describió los asesinatos como una partida planificada. Otra de sus preocupaciones era la posibilidad de ser despedido del ministerio Joyce Meyer en caso de que se conociera su relación extramatrimonial. Dicho esto, ¿qué tipo de efecto tuvo esto en los ministerios Joyce Meyer? En una demanda por homicidio culposo, la familia de Sherry Coleman presentó una reclamación contra el ministerio. La muerte de las 3 personas se atribuyó a la irresponsabilidad de Joyce en su papel de consejera. Según la declaración, Christopher Coleman está acusado de escribir un gran número de cartas amenazadoras a su familia con falsos pretextos para evitar ser implicado en el asesinato, según consta en la demanda. Además, se afirmó que Meyer debería haber abordado la carta con cautela e informado a su esposa sobre su contenido. En 2013, el juez de circuito Richard Aguirre dictaminó que la demanda debía desestimarse. Tanto las muertes como las posteriores revelaciones sobre la vida personal de Coleman influyeron significativamente en la dinámica que existía dentro del ministerio. El liderazgo y la dinámica familiar de Joyce Meyer Ministries International. A uno de los miembros del personal le sorprendió la idea de que alguien en una posición de autoridad significativa pudiera comportarse de esa manera. Como consecuencia directa de este abuso de confianza, se llevó a cabo una reevaluación de las prácticas de la organización para supervisar y contratar a nuevos empleados. Como respuesta, los ministerios Joyce Meyer implementaron estándares de reclutamiento más severos dentro de su organización. Las comprobaciones de antecedentes, las pruebas psicológicas y las evaluaciones de carácter fueron cada vez más severas para mantener un nivel de coherencia entre los ideales personales de los individuos y los objetivos del ministerio. El establecimiento de una cultura responsable y transparente fue también una de las principales prioridades de la dirección, con el objetivo de restablecer la confianza y protegerse de cualquier fallo que pudiera existir. La catástrofe supuso un cambio en la cultura operativa del ministerio. Consecuencia del suceso, además de mejorar la selección de personal, se dio prioridad a la creación de un entorno laboral propicio en el que los trabajadores se sintieran capacitados para expresar sus preocupaciones o revelar posibles problemas. Para ello fue necesario mejorar la formación de los directivos y establecer canales de comunicación más abiertos y transparentes para tratar temas delicados. Además, la tragedia sirvió para recordar lo importante que es tener bien definidos los límites entre las responsabilidades personales y profesionales.
La dirección del ministerio era consciente de que mantener esta distinción era esencial para proteger el bienestar de los trabajadores y mantener la credibilidad del ministerio. Además, Joyce Meyer ha sido abierta y honesta sobre la historia de su familia, en particular sobre los abusos a los que fue sometida. Se casó con un vendedor de coches que trabajaba a tiempo parcial poco después de que ella terminara su último año de instituto y se graduara en el Ofayon Technical High School. Reveló que a lo largo de los 5 años que estuvieron casados, su cónyuge la obligó a aceptar cheques de nómina de su empleador y la engañó con regularidad. Todo esto ocurrió durante el matrimonio. Al cabo de unos años, afirmó que le devolvió el dinero, pero acabaron gastándoselo en un viaje a California. Tras finalizar su divorcio, frecuentó los bares locales, donde conoció a Deb Mayer, delineante de ingeniería. El 7 de enero de 1967 se casaron y se convirtieron en marido y mujer. Tienen 4 hijos: David Mayer, Daniel Meyer, Laura Marie y Sandra Allen. David Meyer es el hijo mayor. Es posible que el hecho de que sus 4 hijos estén involucrados en el ministerio sea una ventaja. Sin embargo, también ha tenido un impacto negativo en su ministerio. Joyce Meyer Ministries está dirigido por su marido, Dave Meyer, que lleva más de 3 décadas involucrado en el ministerio y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente. Luego, su hijo menor, Daniel Meyer, es el director ejecutivo de los Estados Unidos. ¿Actividades del ministerio? David Meyer, su segundo hijo, es actualmente el director ejecutivo de Hand of Hope, la rama de divulgación de Joyce Meyer Ministries. Sus otros hijos también han asumido funciones importantes, que han sido de gran ayuda para la organización en sus esfuerzos por crecer y cumplir sus objetivos. Por otra parte, los papeles que desempeñan los miembros de la familia en las organizaciones plantean numerosos retos. Dado que estas decisiones solían tener ramificaciones personales, resultaba difícil diferenciar entre las obligaciones del ministerio y la dinámica familiar. Desde el principio, la familia ha participado en todas las decisiones que se han tomado sobre el ministerio, incluidos ascensos, asignaciones y ajustes de estrategia. El hijo de Joyce Meyer, Daniel Meyer, asumió un papel más importante cuando ella comenzó a retirarse de su anteriormente riguroso calendario de responsabilidades de liderazgo y apariciones públicas. Como resultado, el papel de Daniel Meyer se hizo más significativo. Durante este periodo, el ministerio pasó por una transición sustancial, que obligó a realizar ajustes en la dinámica familiar, así como en las responsabilidades de liderazgo. Teniendo en cuenta el creciente número de obligaciones de las que Daniel es responsable, resulta evidente lo difícil que es prepararse para la sucesión en una empresa que es propiedad de una familia y está controlada por ella. Sus compromisos como líder en desarrollo requerían una cuidadosa navegación para crear un equilibrio entre esas responsabilidades y el requisito de mantener unida a la familia. Luchó por encontrar un término medio entre ambas cosas. Al tener que encontrar un equilibrio entre la introducción de nuevas ideas en el ministerio y la conservación de su legado, le resultó mucho más difícil desempeñar eficazmente sus funciones. Durante este cambio, la familia demostró su capacidad para mantener su compromiso con los objetivos y valores del ministerio y, al mismo tiempo, adaptarse a las nuevas circunstancias. En consecuencia, apoyarse en los miembros de la propia familia ha dado lugar al establecimiento de una visión común y un sólido sentimiento de confianza. No obstante, también ha dado lugar al desarrollo de numerosos defectos y obstáculos. Las obligaciones combinadas del trabajo y la familia repercuten en diversos factores, como la capacidad de tomar decisiones, la de encontrar soluciones a los desacuerdos y la de mantener las relaciones cotidianas. Debido a que los miembros de su familia reciben un trato preferente o ocupan puestos basados en lazos familiares y no en el mérito, su gobierno ha sido acusado de nepotismo en numerosas ocasiones. Estas acusaciones se derivan del hecho de que a los miembros de su familia se les ofrecen estas oportunidades. Por ello, ha expresado su desacuerdo con la decisión adoptada por el ministerio de incluir a esos miembros de su familia en las actividades en las que participan. Mientras esto ocurre, también hay problemas por discusiones sobre temas relacionados con las finanzas. Joyce Meyer ha sido acusada de gastar decenas de miles de dólares en la adquisición de muebles en muchas ocasiones. Estas acusaciones se han hecho en base a incidentes pasados. Se estima que el ministerio ha gastado un mínimo de $4 millones en las residencias que Joyce y sus 4 hijos han adquirido. Además, esta suma engloba los gastos ocasionados por todos los servicios públicos, mantenimiento, jardinería y responsabilidades de renovación.
Se afirma que los miembros de su familia han obtenido sustanciosos beneficios de sus cargos en el ministerio, aunque ocupen puestos de responsabilidad. El hecho de que ocupen todos los puestos más altos y reciban las remuneraciones más elevadas del gobierno plantea interrogantes sobre las razones que hay detrás de sus acciones. En cuanto a la falta de apertura que existe dentro del ministerio, hay otra cuestión que debe abordarse. Dado que el ministerio está gestionado por una familia, las acciones que tienen lugar en su seno no están abiertas al escrutinio público. Además, hay un efecto que se produce por las responsabilidades y la influencia del miembro de la familia. El descubrimiento de que los pensamientos de Joyce Meyer sobre la religión y el dinero se habían desalineado tocó la fibra sensible de personas de todo el mundo cuando reveló la revelación. Además de ser autora de más de 100 libros, ha compartido sus conocimientos con audiencias de todo el mundo. En el pasado afirmó que las personas que carecían de fe eran las responsables de los desastres ocurridos. Se la acusó de humillar a los pobres y responsabilizarlos de su falta de fe, lo que dio lugar a varios litigios y denuncias contra ella. Además, fue acusada de responsabilizar a los pobres por su falta de fe. Sin embargo, mucho tiempo después, subió un pequeño video a Instagram que provocó un profundo cambio en su perspectiva. Además, reveló que había hecho el ajuste. Continuó diciendo que, a pesar de haberse desequilibrado, estaba encantada con lo que había aprendido sobre el éxito que había obtenido. A pesar de haberse desequilibrado, las cosas que he aprendido sobre la religión me han permitido experimentar la alegría. Cada vez que tenía un problema, tenía la impresión de que se debía a que la gente carecía de fe en aquello a lo que se enfrentaba. Si enfermas, indica que no tienes suficiente confianza en ti mismo, y si tu hijo falleciera, indicaría que no tienes suficiente confianza en él. Por otra parte, esa afirmación no es cierta. En la Biblia no hay garantías de que nunca nos enfrentaremos a dificultades. La Biblia no da promesas. Todo el mundo se sorprendió cuando ella, en público, declaró que se había equivocado y se comprometió a cambiar de perspectiva. Esta revelación sorprendió a todo el mundo. Ella respondió diciendo, no me importa cuánta fe tengas. No podrás descartar los retos en el futuro como lo hiciste en el pasado. A pesar de las dificultades que encontrarían en esta vida, Jesús animó a los que le seguían a tener una actitud optimista. Todas las cosas del planeta están bajo mi control. Después de todo lo dicho y hecho, Joyce Meyer se retractó de sus opiniones e incluso expresó su pesar por la proliferación masiva del Evangelio de la prosperidad que un gran número de televangelistas habían predicado. En la religión cristiana, existe una doctrina que se conoce como el Evangelio de la prosperidad. Este concepto cree que los creyentes tendrán la oportunidad de experimentar el Evangelio tangible como resultado de su fe, y que Dios desea que los cristianos posean tanto éxito como salud. Un gran número de personas predican sobre este tipo de evangelio, afirmando que los cristianos tienen el potencial de prevalecer contra la adversidad, como la pobreza y la enfermedad, siempre que mantengan su fe y sigan pensando de forma más optimista. Esto es también lo que predicaba Joyce Meyer, pero ha sido condenado por ser depredador y manipulador ya que anima a la gente a dar enormes donaciones y diezmos en la creencia de que serán recompensados y estarán bien dentro de la comunidad. Muchas personas creen que está difundiendo un mensaje diametralmente opuesto al evangelio real que Jesús proclamó. Consideran que se trata de una cuestión importante, como resultado del hecho de que Joyce Meyer ha estado luchando recientemente con una gran cantidad de problemas de salud importantes. Una parte considerable de sus seguidores están preocupados por su salud y bienestar. El anuncio de que últimamente se había recuperado por completo se hizo en las redes sociales. El anuncio se produjo después de haber estado postrada en una silla de ruedas durante bastante tiempo. En el video que publicó, afirmaba lo siguiente, como sabéis, he pasado algún tiempo de baja debido a una caída que tuve, un tobillo roto y una operación de espalda que me provocó un coágulo de sangre y problemas en la otra pierna. Debido a mi estado, he estado en silla de ruedas durante el último mes, pero hoy he recibido una noticia muy esperanzadora. El traumatólogo me sacó por completo de la silla de ruedas en cuanto terminó de examinarme, además de que puedo soportar todo mi peso, lo que sin duda es un avance positivo. También me veo obligada a llevar una bota para caminar durante las próximas 3 semanas. Esta información fue facilitada por ella misma, que afirmó que pronto podrá caminar sin necesidad de ayuda. Las perspectivas desequilibradas de Joyce Meyer sobre la riqueza y la religión. Muchas personas se han fijado en el pastor, de 85 años, debido al deterioro de su salud. También se sometió a una operación quirúrgica y tuvo varias complicaciones a lo largo del procedimiento. Además, ha tenido algunos problemas emocionales,
lo que es especialmente digno de mención si se tiene en cuenta lo duro que es responder a las expectativas del público. Esto me sorprendió porque ella ha proporcionado una gran cantidad de orientación sobre cómo hacer frente a sentimientos como la soledad, la preocupación y la depresión. Una parte significativa de sus sermones se centra en el tema de retener el amor de Dios y sanar los sentimientos heridos. En los últimos años, la salud de Meyer ha sido objeto de un gran debate público. Los fans notaron un considerable temblor mostrado por ella en una de sus apariciones en 2019, lo que suscitó conversaciones en Internet sobre su estado físico. Se han planteado dudas sobre la capacidad de Meyer para cumplir con los exigentes estándares de liderazgo ministerial. A pesar de que ella no ha abordado expresamente estos rumores en público, estas percepciones fueron amplificadas por las plataformas de medios sociales, que fueron responsables de la rápida difusión de películas y discusiones, que a su vez generaron críticas y preocupación. Joyce Meyer ha sido el centro de atención de los medios de comunicación por diferentes razones, principalmente debido al hecho de que aparece constantemente en las redes sociales. Todos sus discursos, sermones y apariciones suscitan el rechazo del público, que la critica a menudo por sus ideas. Por otra parte, el uso de la tecnología le ha permitido comunicarse con millones de personas y difundir su mensaje por todo el mundo. Desde que se tiene memoria, las ideas de Meyer han sido polémicas, sobre todo su énfasis en la teología de la prosperidad. A pesar de que muchos de sus seguidores encuentran inspiración y esperanza en su mensaje de que la fe puede dar lugar a recompensas económicas y personales, son muchos los que critican esta técnica por considerarla excesivamente básica y materialista. Las enseñanzas de la prosperidad, según algunos de los que se oponen a ellas, tienen el potencial de explotar a los menos afortunados animándoles a dar dinero al ministerio con la expectativa de recibir una recompensa económica. Meyer ha reconocido que hubo un periodo de tiempo en el que sus convicciones respecto a la fe y los logros estaban desequilibradas. Sin embargo, este reconocimiento no ha disuadido a quienes se oponen a ella. Otro motivo de desacuerdo con Meyer es el hecho de que a menudo cuenta historias personales en sus sermones. A pesar de que a algunos espectadores les gusta su transparencia y cercanía, otros argumentan que estas anécdotas roban protagonismo a sus conferencias y distraen la atención de los temas espirituales más profundos que presenta. Sigue luchando por encontrar un equilibrio entre su propia honestidad y los consejos espirituales más generales, lo que supone un reto para su vocación. Además, el estilo de vida de Meyer y la cantidad de dinero que gasta en el ministerio han sido objeto de un intenso escrutinio, como consecuencia de los informes sobre bienes caros dentro del ministerio, como un jet privado que costó $10 millones, mansiones extravagantes y mobiliario caro. Han surgido acusaciones de abuso y exceso de financiación del ministerio. Los críticos sostienen que los gastos de Meyer socavan su credibilidad como líder religiosa, a pesar de que ella los defiende diciendo que son una manifestación de las bendiciones de Dios. A pesar de que la investigación sobre las finanzas de su ministerio realizada por el Senado ha concluido finalmente, sigue suscitando preocupación por la transparencia de los asuntos financieros. La vida pública de Joyce Meyer es un reflejo de las dificultades que experimentan quienes están a cargo de un ministerio mundial en un periodo de creciente escrutinio. A pesar de que sus enseñanzas y su narrativa han inspirado a millones de personas, sigue enfrentándose a críticas sobre sus finanzas, su teología y su salud, lo que pone de relieve los retos que conlleva mantener una imagen pública intachable como líder religiosa. Sigue siendo difícil para su ministerio encontrar la forma de mantener un equilibrio delicado y coherente entre responsabilidad y autenticidad. Joyce Meyer ha realizado un viaje extraordinario, y estamos seguros de que seguirá marcando la diferencia en el mundo, independientemente de lo que le depare el futuro. ¿Qué opina de su relato? Comparta con nosotros sus impresiones en la sección de comentarios. Estaremos encantados de hacerlo. Además, asegúrate de pulsar la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirte al canal para recibir actualizaciones adicionales sobre tus figuras favoritas. Te agradecemos que nos veas.